una aproximación de las teorías de la educación. Estamos en tu programa Visión Pedagógica del siglo XXI. Me llamo Judith Díaz y en el día de hoy tendremos la perspectiva del profesor Philippe Merrier a través del seguimiento que ha hecho nuestro profesor Andrés Mauricio Buitrago, que se ha dedicado a visibilizar este contenido de forma sencilla para nuestro público. Muchas gracias por la presentación, profesora Judith. El tema que vamos a tratar hoy son los paradigmas de la educación en el siglo XXI y estarán establecidos en 5 partes fundamentales. Para ello haremos abordaje de lo que ha sido la historia de la educación o de lo que fue la historia de la educación en el siglo XIX, empezando desde el Congreso de Calais, donde se reunieron 150 pedagogos en torno a 3 ideas principales, las cuales fueron la esperanza de que la barbarie de la Primera Guerra Mundial no se reprodujera, que la educación contribuya a la construcción de la paz y que la educación pudiera contribuir a formar una escuela activa. La escuela activa debe construir una corriente nueva. Entonces nos remitimos a mencionar acerca de la importancia que tenía la nueva escuela como un punto de convergencia entre diferentes corrientes del pensamiento. Estaban los pedagogos libertarios, más conocidos como los anarquistas, los pedagogos cristianos, los pedagogos humanistas, los pedagogos feministas, reunidos en torno a ideas fuertes. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales? Eran dos grandes corrientes ideológicas, digámoslo de cierta manera. La primera partía de la construcción de escuelas ideales, liberadas de la constricción de la escuela pública. Entonces algunos pedagogos rechazaban la idea de que fuera necesario crear una nueva escuela apartada y diseñada para cierto tipo de población, digámoslo así, de cierta manera privilegiada. En contraposición, la propuesta era que se gestara, que esa transformación se diera en el centro mismo del sistema educativo, para que pudiera beneficiar a todos los niños, a todos los educandos. Entonces hay una pugna entre dos intereses distintos, dos enfoques, que era el enfoque que tenía Francisco Ferrer y Guardia respecto al enfoque que se le daba en el resto de Europa. Y allí surge lo que se llama la escuela alternativa privada y la escuela pública. Una de las amenazas de la escuela pública era el inmovilismo, pues suponía, o una de las grandes dificultades era lo grande de la estructura. Por otro lado, la propuesta de la escuela alternativa privada era crear escuelas separadas de la escuela pública y en el centro de ella, en el seno de esta escuela alternativa, se desarrollaría de manera perfecta e ideal los principios de la educación, donde surge la primera disyunción en 1921. La segunda disyunción es una sociedad fundada sobre la concurrencia y la rivalidad. La sociedad debe fundarse sobre la complementariedad, la solidaridad y la cooperación. Para mencionar uno de sus grandes ideólogos, podríamos empezar por Celestin Freinet, que es la perspectiva inspirada en el modelo socialista, que quiere una sociedad igualitaria y quiere que la escuela prepare una escuela igualitaria. En contraposición al modelo que propone Celestin Freinet, se encuentra Adolphe Ferrier, que quiere que haya que poner en el centro la libertad del niño y no hay una convergencia posible. Entonces se habla de las escuelas para privilegiados. Debe regir la totalidad del sistema público o de la educación. Y habían aquellos que consideraban que no era posible. ¿Dónde estamos hoy en día?
La gran pregunta, el cuestionamiento que nos hacemos, lo que respecta a la parte de la educación en Europa. Los pedagogos se preguntan si no sería mejor establecer escuelas alternativas o si bien lo que había que hacer era contribuir a la transformación del servicio público de educación. Hablando de filósofos y pedagogos, podemos hacer mención de Hannah Arendt en el libro Crisis de la Cultura, que fue el que inspiró gran parte de los filósofos y pedagogos que hicieran una denuncia. ¿En qué consistía su denuncia? Hablaban de la autoridad de los adultos frente al capricho de los niños, una aplicación de la cultura que priva a los niños de las herramientas de su emancipación, esforzándose a ponerse a su nivel, y una aplicación de la sociedad frente a las manipulaciones de los medios. Habla básicamente de denuncia una triple aplicación. Entonces, en la escuela tradicional son partidarios de centrar la educación sobre la transmisión y la autoridad. Encuentran un refuerzo significativo en la corriente cientista, donde se apoyan en las neurociencias, defienden la pedagogía explícita, buscan optimizar los procesos de transmisión y determinar procedimientos estandarizados, aplicables a todos. Es ampliamente defendida por la OCDE, muy apoyada por muchos gobiernos. Y hay otra corriente que es la rusoniana, que es donde toda autoridad es mala en sí misma, es muy naturalista, defensora de la espontaneidad. Hay que dejar al niño desarrollarse libremente sin imponerle ningún límite. La rama más radical, que es la escuela democrática.